Saludos y bienvenidos. Estamos de nuevo en un programa de Hablemos Claro de Salud desde ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona de larga trayectoria pública. Estamos con el doctor Eduardo Alvarado. Eduardo, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Eduardo ha sido 2 veces viceministro de Salud y ha sido alcalde de Pasto. Tiene una larga trayectoria no solo como médico, sino como servidor y funcionario público, y hoy hace parte de una práctica independiente en temas de salud y desde hace muchos años es una de las caras más representativas de la salud en Colombia. Con él vamos a adentrarnos en temas de interés. Estamos en el país en medio de una discusión sobre la reforma a la salud. Eduardo, quizás empecemos por el comienzo. Estos 30 años desde la vigencia de la Ley 100, de la Ley de Salud, ¿qué balance general tienes y cómo se ha comportado, digamos, los principales indicadores de salud en este tiempo? Bueno, la Ley 100 desarrolla la Constitución de 1991 en su artículo 48, que dice que la seguridad social es un servicio público obligatorio dirigido por el Estado y que es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional. Ya no es un derecho de los trabajadores, de los empleados como existía antes. Correcto. En el Seguro Social, sino que es de todos los habitantes del territorio nacional. Hoy es diferente a lo que teníamos allá porque, primero, incorporamos a la familia del trabajador a la seguridad social, pero incorporamos a los más pobres, a los que no tienen capacidad de pago para poder tener ese seguro de salud. De tal manera que lo más importante es que se constituyó un seguro social, un seguro de salud para todos los habitantes del territorio nacional. Y eso no se puede perder. Aunque nadie diga que se va a acabar el seguro de salud, cuando empezamos a ver que se pudiera acabar con los aseguradores, empieza uno a ver en peligro el concepto de seguro y la protección que eso significa, la garantía para la gente de que no se va a empobrecer. ¿Para qué un seguro de salud? Hombre, porque la salud, que es un riesgo universal, que nos afecta a todos, que toca con la vida humana y la dignidad humana, es capaz de empobrecer incluso al más rico. Por eso el más rico quiere tener un seguro. Y el pobre necesita un seguro que le garantice eso. De tal manera que hay un temor de que ese seguro desaparezca en efecto. Decir que el Estado es el que va a responder o que la alcaldía o la gobernación o la secretaría responde por ese seguro de salud no es muy convincente para muchos. De acuerdo. Centrémonos ahí, doctor Alvarado. En una posible reforma a la salud hoy en Colombia, ¿qué hay que preservar y qué se pudiera mejorar? Bueno, yo creo que el sistema ha tenido unos avances extraordinarios que se han reconocido, la cobertura, la protección financiera, el plan de beneficios es bastante completo y eso ha generado satisfacción y resultados innegables. Hay que proteger el concepto de seguro de salud. Se puede cambiar muchas cosas, pero no quitar ese concepto de seguro de salud. Y si se quiere modificar el tema de las aseguradoras, hacer muchas, pocas, grandes, privadas o públicas, nacionales o regionales, se puede hacer. Pero de todas maneras, tiene que haber quien haga las veces de las EPS que hoy existen. No se puede decir, acabamos las EPS y nadie hace lo que las EPS venían haciendo. Alguien debe hacerlo. Entonces, eso hay que conservarlo. Y por supuesto, hay muchísimas cosas que hay que mejorar. Antes de entrar en las que hay que mejorar, esa labor que cumplen las EPS, resúmela en 2 o 3 aspectos centrales: aseguramiento, atención. Bueno, en algún video por ahí vi
que algunas personas cercanas al gobierno mencionaban que las EPS eran una figura de intermediación que se encargaba de recibir una plata y pasarse de la ADRES o del gobierno y pasársela a las IPS, que era un paso innecesario y que se podía borrar y que simplemente la plata pasaba directamente. Un senador. Exactamente, eso además de esquemático es falso, es falso. Lo menos importante que hacen las EPS es pasarle la plata a las IPS. De hecho, porque hoy buena parte se va en giro directo desde la ADRES a las IPS. Eso no es lo más relevante. Pero hay una función primero de gestión del riesgo, de identificar a la gente qué factores de riesgo tiene, organizarla y disponer la atención, la prevención de eventuales hechos que puedan afectar su enfermedad o complicarla o generar secuelas. Pero además tiene que organizar la red de servicios, tiene que decirle a dónde va, a que le presten qué y a dónde otra parte a que le suministren los medicamentos o donde le hagan la cirugía. Tiene que organizar esa red, garantizar la calidad. Y ahí estamos hablando, según cifras del Ministerio de Salud y la Super, de más de 800 millones de atenciones al año. De eso que tú dices. Exactamente, son millones de atenciones, millones de colombianos atendidos, millones de cirugías, millones de consultas, de procedimientos, medicamentos entregados. Obviamente es inmenso. Entonces, muchas veces le escuché también a alguna persona a raíz de estos debates sobre disminuir el incremento que se le iba a hacer a la UPC, y se decía, es que el gobierno anterior quería darles a las EPS tal cosa. Me parece que lo que se haga de incremento de la UPC no es darles a las EPS, es darle al sistema de salud. La UPC se traduce en medicamentos, en cirugías, en consultas, en procedimientos que finalmente llegan al usuario, pero que al mismo tiempo se les paga por esa prestación a los hospitales, a las IPS en general. De tal manera que cuando uno recorta, en vez de aumentar, que es lo que se requiere, recorta la UPC, le está quitando servicios, volumen de servicios y tarifa a los prestadores. Bien, Eduardo, dos temas antes de pasar, estamos aplazando el dónde vamos a reformar el sistema de salud, dos temas antes. Hay una antigua figura que se llama la adscripción de las EPS o a las EPS, y algunos han propuesto que hay que volver a esa figura. ¿Es bueno volver a esa figura? ¿Y de qué figura estamos hablando? A ver, la adscripción en el proceso de una EPS de organizar la red de servicios y de identificar incluso los factores de riesgo, la ubicación geográfica, etcétera, de las personas, le dice usted cuando necesite una atención en el primer nivel de complejidad, tiene que ir a este sitio. Lo adscribe a una IPS del primer nivel y dice, y de allá lo remiten a dónde debe ir, etcétera, etcétera. Eso se llama adscripción. Pero la EPS organiza esa red porque muchas veces la gente no sabe a dónde ir, no va a donde debe ir, y entonces tiene que haber un direccionamiento en ese sentido. En algunas ocasiones en Colombia se ha pretendido en muy pocos plazos imponer la libre adscripción, que no haya controles de ninguna naturaleza y que simplemente el gobierno o la ADRES o en otro momento el FOSIGA pague los servicios donde se presten, donde se reclamen sin ningún tipo de auditoría. Eso ha generado enormes problemas económicos, pasó en el Seguro Social, pasó con la atención a desplazados. Incluso se puede hablar de riesgo de quiebra. Claro, eso es un riesgo enorme. Si uno quisiera hacer libre adscripción en Colombia, muy probablemente habría que doblar el gasto en salud que se tiene hoy en Colombia, cosa que es absolutamente imposible. Segundo tema, doctor.
la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo vamos en ese frente? Bueno, Colombia tiene un gasto relativamente bajo en salud, aunque ha venido creciendo. Como porcentaje del Producto Interno Bruto estamos llegando, acercándonos a niveles razonables. En el último año, al parecer, ya estamos en el orden del 7.7 del PIB. Como porcentaje del PIB. Y el gasto per cápita, sin embargo, sigue siendo muy bajo en unos mecanismos que permiten la comparación de acuerdo con el poder adquisitivo. Colombia sigue estando sumamente bajo en relación con los países de la OCDE, con los países de Latinoamérica, etc. Tenemos un gasto relativamente bajo. Pero con ese gasto tan bajo, tenemos una cobertura universal. Correcto. Tenemos 50 millones de colombianos. Exactamente, 98.7% de cobertura. Tenemos, además de la cobertura universal, un plan de beneficios que prácticamente te ofrece todas las tecnologías de salud disponibles en Colombia, con una protección financiera, es decir, con un gasto de bolsillo muy bajito. Los colombianos no tienen ya miedo a empobrecerse por un problema de salud. Y eso pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia nadie se quebró por su enfermedad. Se pudo haber quebrado por otros temas de la pandemia. Nadie se dejó de atender. Nadie se dejó de atender, cosa que en otros países sí. Hoy hay gente quebrada por pagar sus días de cuidado intensivo. Así es. Familias que tuvieron que vender el patrimonio familiar para atender un familiar. Eso es lo que tiene Colombia, un nivel de protección financiera que lo da ese seguro de salud que se tiene en Colombia. De tal manera que, volviendo al tema de la sostenibilidad, como tenemos tan bajo gasto, hemos tenido unos muy buenos servicios, digamos, en cobertura, en plan de beneficios. Eso ha estrechado. Muchas EPS no han aguantado el crecimiento del costo médico, hay problemas en el equilibrio financiero, hay deudas con algunas IPS, hay problemas, a veces las IPS se quejan de la tarifa, los trabajadores de la salud, los médicos se quejan de sus honorarios y de sus salarios. Entonces, el sistema ha estrechado todos esos gastos y obviamente eso se va complicando. Se necesita, y además la presión sigue, la presión tecnológica que se llama, los nuevos medicamentos, los nuevos equipos. Ahora, tú me corregirás, pero la población colombiana somos cada día más viejos. Exactamente. La esperanza de vida ha crecido mucho en Colombia y es una población que demanda mejores y más servicios médicos. Y más costosos. Y más costosos. Exactamente, entonces... Cada año aumenta la necesidad. Claro, la inflación en salud siempre es mayor que la inflación. La inflación monetaria. Exacto, entonces hay que prepararse para eso. Entonces, en vez de recortar los recursos para la salud, hay que incrementarlos razonablemente, con todos los controles. Hay que mirar dónde hay corrupción, dónde hay desvíos, dónde hay ineficiencias, dónde hay cualquier cosa de estas, pero sí es necesario más recursos para la salud. Los médicos, los profesionales de la salud se quejan con razón de sus condiciones laborales en el sector público, en el sector privado, la prestación de servicios, etcétera. Eso hay que resolver. Pero entonces yo creo que estamos buscando las grandes reformas de salud donde no son. Aquí hay que resolver otras cosas que son muy importantes. Y muchas veces los gobernantes pierden tiempo precioso discutiendo grandes y trascendentes reformas que nunca llegan y que no son posibles y no son útiles. Bueno, usted me dio pie para entrar en el tema de qué se necesita hoy, cuáles son esas reformas en salud o modificaciones o mejoras que hay que hacer para que este sistema que lleva 30 años, que tiene cobertura universal, que tiene problemas pero tiene avances innegables, mejore. Bueno,
hay varias cosas que hay que señalar. La principal queja de la gente cuando llega a solicitar un servicio a la EPS o a una IPS, la respuesta: no hay cama o no hay agenda con el médico especialista especialmente, es una de las problemáticas más frecuentes. ¿Y la demora que hay en la atención? Y eso pues te dice, no hay agenda en estos 2 meses, tiene para dentro de 3 meses. Una cita de oncología, imagínate, de cáncer, cuando a usted le dicen su biopsia dice que tiene cáncer, pero no lo podemos atender ni empezar el tratamiento sino después de 4 meses. Eso es una angustia terrible, además de ser un tiempo precioso que se pierde en el tratamiento, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si se hace, entonces, obviamente eso es un problema. Entonces, falta infraestructura y falta talento humano suficiente y adecuadamente distribuido. Y ese es un problema central. Entonces hay que generar eso. Hay que remunerar adecuadamente ese talento humano. A los médicos, a las enfermeras, etcétera. Hay que formar más profesionales, especialistas, enfermeras, etcétera. Y hay que tener más camas hospitalarias y especialmente mejor distribuidas. Hoy tenemos que Colombia tiene alrededor de 1.8 camas por 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio mundial, que es de 2.8. O sea, tenemos, es decir, nos falta una cama por 1.000 habitantes, es decir, tendríamos que tener 50.000 camas adicionales para estar en el promedio mundial. Obviamente eso no va a ser fácil, pero sí tenemos que ir avanzando paulatinamente. Pero eso requiere inversión. Y sobre todo hay problemas en las zonas urbanas más deprimidas y en las zonas rurales y de alta. O sea, hay una brecha entre la atención urbana, digamos capitales, y la atención de municipios más pequeños. E incluso dentro de las ciudades. Incluso dentro de las ciudades grandes. Exacto, dentro de las ciudades grandes tú encuentras una saturación de clínicas y centros de atención en ciertas zonas un poquito más play, digamos, un poquito más de estratos más altos, y en las zonas en las zonas más deprimidas no encuentran, y eso genera una inequidad en el acceso. Hay gente que tiene que viajar 30 minutos, 1 hora, o 2 horas para llegar a su cita médica, mientras el otro lo puede tener a 2 o 3 cuadras de su casa. Entonces, primer aspecto que menciona el doctor Alvarado, hay un tema de talento humano, o sea, profesionales de la salud en todos los campos. Segundo, infraestructura. De infraestructura, de cantidad y de calidad. La infraestructura pública en las zonas rurales tiene graves problemas de calidad. Y acceso, digamos, urbano-rural o dentro de las mismas ciudades, un tema de inequidad por zonas o por regiones. ¿Qué otro aspecto habría que trabajar para mejorar la salud? Si nosotros logramos resolver el tema de infraestructura y de talento humano, que no es solamente la formación, hay que formar más médicos, más enfermeras y más especialistas. Hay que hacer que realmente entendamos la importancia de formar especialistas. Esto a veces molesta un poco entre los especialistas, porque les podría generar una mayor competencia entre su propio sector, pero es necesario, no es aceptable que para el caso que hemos puesto del cáncer la gente tenga que esperar 4 o 5 meses porque no hay oncólogo. Entonces, y así pasa en muchas otras especialidades, pero implica también mejorar sus condiciones económicas. La informalidad del trabajo del profesional de la salud ha sido muy criticada y muy sentida. Hay gente que no ha tenido vacaciones muchos años, que vive en contratos de prestación de servicios, pero hacerlo, ya lo ordenó la Corte Constitucional, ha estado la Procuraduría insistiendo ante las empresas sociales del Estado, pero no tienen plata. Y las EPS tampoco pueden aumentar la tarifa porque no tienen, antes
la UPC no crece en debida forma. Es decir, se requieren más recursos. Ese es el otro tema. Hay que aumentar la infraestructura, hay que aumentar y mejorar las condiciones del talento humano, pero para eso se requieren. Quieren más recursos. Si le entiendo bien, Eduardo, no se trata tanto de una reforma a la estructura que digamos que está bien, sino mejorar cosas prácticas en atención, en cobertura, en acceso, en oportunidad. ¿De eso se trata? Obviamente se puede, yo estoy de acuerdo con eso, pero también se puede corregir las fallas que puedan tener. Seguramente hay EPS buenas, regulares y malas, como hay IPS buenas, regulares y malas, y como hay secretarías de salud buenas, regulares y malas. Entonces hay que tratar de evaluar eso y hacer unas exigencias de desempeño y de estímulos al desempeño de esos diferentes actores. Yo creo que a las EPS, por ejemplo, se ha venido anunciando hace mucho tiempo varios gobiernos y nadie ha sido capaz de realmente hacerlo, de pagar un valor de la UPC en virtud del desempeño de las EPS. Wow. Eso es importante, lo que se llama el pago por desempeño. Las que tienen mejor desempeño reciben un pequeño margen mayor. ¿Como una especie de bono, se podría llamar o no? Sí, puede ser, habría que estructurarlo, sí. Pero es un diferencial. Por mejor servicio. Por mejor servicio, por mejores resultados. Por mejores resultados. Por mejores resultados, que tienen que elaborarse muy juiciosamente, muy meticulosamente en qué se mide. Seguramente habrá que medir el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas, etcétera, pero eso es importante, se ha venido anunciando mucho tiempo. Si queremos cuestionar las que hacen mal la tarea, bueno, busquemos cómo le pagamos mejor a las que la hacen bien. Doctor Alvarado, usted en todo este proceso que está viviendo Colombia está participando de esta discusión en torno a la reforma a la salud, está asistiendo a foros, dando conferencias, quizás escribiendo. Sí, en diferentes escenarios, he sido invitado en varios escenarios, en diferentes ciudades, y vamos a seguirlo haciendo. Yo creo que es necesario contribuir con claridad y con un ánimo positivo. Yo digo, bueno, quieren reformar, esto me parece muy bien, pero díganos con un absoluto orden y coherencia cómo va a funcionar el nuevo escenario. Eso todavía no está claro, todavía no se sabe. Entonces vamos a seguir participando en el debate con el ánimo de contribuir. No creo que sea necesario defender por defender lo que existe. Correcto. Si encontramos propuestas para mejorarlo, es muy positivo, pero tampoco se puede echar abajo todo lo que se ha construido. Hay que partir de lo que tenemos. Alguien mencionaba recientemente, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos hacer. Porque uno podría querer muchas cosas, pero a lo mejor no tenemos con qué. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué podemos? Doctor, para cerrar brevemente, ¿cuál es su mensaje en este momento a toda la audiencia que tenemos aquí? Su mensaje de enfoque general de la reforma a la salud. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento para encaminarnos a lo que será el próximo semestre una discusión de un proyecto de ley? Yo creo que hay que abrir las mentes de lado y lado. Yo creo que no podemos creer que todo está bien y que hay que dejarlo como está. Hay que aportar a la discusión, hay que ceder de parte y parte, pero no hay que destruir aquello positivo que hemos logrado. Y busquemos puntos de encuentro, busquemos qué cosas se pueden hacer mejor, qué cosas se están haciendo mal y se deben cambiar, y sobre todo combatir y buscar los mecanismos
legales y operativos para controlar cualquier posibilidad de desfogue de los recursos hacia propósitos que no son los de salud, corrupción, ineficiencias de todo tipo, y obviamente hacer el reconocimiento al talento humano que se hizo en la pandemia, pero hacerlo de manera estructural en el sistema de salud, no porque estaban expuestos y en agradecimiento por un año, entonces hacemos ese reconocimiento. Bueno, hagamos el reconocimiento al talento humano de manera estructural, de manera razonable, y yo creo que una reforma debe enfocarse en esos puntos y no en cosas que parecen muy trascendentes, que parecen grandes cambios, pero que no se saben para dónde van y pueden terminar perjudicando al usuario, a la gente. Bueno, entonces estuvimos hoy con Eduardo Alvarado, ex viceministro de Salud, ex alcalde de Pasto, persona muy representativa del sector salud en Colombia, en un programa más, Hablemos Claro de Salud. Hasta próxima oportunidad.